giving a message to Garcia. Quiero hablarles hoy sobre llevándole un mensaje a García. In the New Testament, there's a story where that Jesus, En el Nuevo Testamento hay una historia sobre Jesús and he went to the fig tree looking for figs. y él fue donde una higuera a buscar por higos. And the Bible says that it had no figs on it, and because of that, he cursed it. Y la Biblia dice que la higuera no tenía higos y por eso mismo Jesús la maldijo. The next day, they're walking past the same fig tree, and one of the disciples turned to him and said, "Look, Jesus, the fig tree you cursed yesterday is already withered up and dead in one day." Al siguiente día estaban caminando por el mismo lugar y cuando vieron la higuera, uno de los discípulos le dijo, "Mira Jesús, la higuera que tú maldijiste ayer está seca y muerta en un día." And I thought, well, that's fair. I mean, the fig tree ought to have figs on it, so Jesus cursed it because it didn't produce figs. But I was reading that a few months ago. Y yo estaba pensando, bueno, sí me parece lógico. Jesús la maldijo porque, debería estar produciendo higos. Pero yo estaba leyendo esa historia otra vez hace como un par de meses. And as I was reading that story again, I saw something that I had never seen before. How many of you know you can read something several times before you actually get everything out of it? Y mientras la leía vi algo que nunca había visto ahí antes. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes pueden leer algo varias veces antes de que ustedes realmente capten algo específico que está ahí escrito? As I was reading it, I noticed that it said the fig tree had no figs on it because figs were not in season. Mientras leía, me di cuenta que decía que la higuera no tenía higos porque no era tiempo de higos. I was like, Jesus, weren't you being a little bit tough on the little tree? Y yo estaba como, Jesús, ¿no te parece que está siendo un poquito duro con el arbolito? I mean, it was just doing what everybody else was doing. Nobody had figs. I mean, if you would have gone to any fig tree, they wouldn't have had O figs. sea, solo estaba haciendo lo que todo el mundo estaba haciendo. O sea, nadie tenía higos. O sea, lo que me refiero es que si tú hubieras ido a cualquiera higuera, no hubieras conseguido higos. It's not like this was the one fig tree that didn't have figs. He couldn't find any fig trees that had figs. They weren't in season. No era como que esta era la única higuera que no tenía higos. Él no hubiera podido encontrar a ninguna higuera con higos. No era la temporada. It bothered me. Y eso me tenía consternado. And I was praying. I said, Lord, show me. What are you trying to say there? I don't understand that. Y yo estaba orando. Yo le decía, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? O sea, explícame. Yo no entiendo eso. I went to bed that night frustrated. I'm like, oh man, there's got to be an answer. Y esa noche me fui a dormir frustrado. Yo estaba, wow, tiene que haber una respuesta. 2:00 in the morning, I woke up, sat straight up in bed. A las 2 de la mañana me desperté y estaba totalmente despabilado en la cama. And God spoke to me, and He said, if all you do is what comes naturally to you, I'm not impressed. Y Dios me habló y me dijo, si todo lo que tú haces es solamente lo que te sale de manera natural, yo no estoy impresionado con eso. If you're just keeping up with everybody else around you, so what? Si tú lo único que estás haciendo es mantenerte a la par de todo el mundo que está a tu alrededor, ¿cuál es la diferencia? ¿Y qué? If all you're doing is what everybody else is doing, no big deal, because I'm not impressed with average. Si todo lo que tú haces es lo que todo el mundo está haciendo, gran cosota, porque yo no me impresiono con el promedio. He said, if you can produce figs one day a year, you can produce figs every day of the year. Él dijo, si tú puedes producir higos un día del año, entonces tú puedes producir higos todos los días del año. When everybody else is taking a day off, you can still be prospecting. Producing figs. Cuando el resto del mundo se está tomando un día libre, tú puedes continuar
produciendo higos. When everybody else says it's time to rest, it's time to relax, you can say, hey, I'm still being productive. Cuando el resto del mundo está diciendo, hey, es el tiempo de descansar, es tiempo de relajarnos, tú puedes decir, yo sigo siendo productivo. God expects excellence out of us. La expectativa de Dios para con nosotros es la excelencia. In fact, when Paul the Apostle was writing to one of his spiritual sons, Timothy, he told him this. He said, be ready in season and out of season. De hecho, cuando Pablo el apóstol le estaba escribiendo a uno de sus hijos espirituales, Timoteo, le dice que esté preparado en temporada y fuera de temporada. You should be just as productive when everyone else is producing as you are when no one is producing. You should be productive at all times. Tú deberías ser igualmente productivo cuando todo el mundo está produciendo que cuando nadie está produciendo. Tú deberías ser productivo en todo momento. There should be something within us that says, I don't measure myself by what everybody else is doing. I measure myself by the standard I have set for my own self. Debe haber algo dentro de nosotros que diga, yo no me mido a mí mismo basado en lo que el resto del mundo está haciendo. Yo me mido a mí mismo por los estándares que yo me he puesto a mí mismo. We need to set a higher standard for ourselves. We need to call ourselves to a higher commitment level than everyone else lives by. Nosotros tenemos que elevar nuestros estándares. Nosotros tenemos que someternos a un compromiso mucho mayor, a un nivel de compromiso mayor que lo que el resto del mundo vive. We need to be the kind of a person who doesn't take their marching orders from the crowd. Nosotros tenemos que ser ese tipo de persona que no toma sus órdenes de marcha del montón. Who doesn't feel comfortable with average. Que no se siente cómodo con ser promedio. Now most people are comfortable with average. Ahora, la gran mayoría de las personas se sienten cómodas con el promedio. That's why they're average, yeah. Esa es la razón por la que ellos son promedio. I'm going to give you a statistic here, so you may want to write this down. Les voy a dar una estadística aquí, así que quizás quieran escribir esto. Statistically, most people are average. Estadísticamente, la mayoría de las personas son promedio. See, I don't understand the concept of people wanting to just get by. Fíjense, yo no entiendo el concepto de las personas que quieren solamente sobrevivir. I don't understand how someone can be comfortable with average. Yo no entiendo cómo una persona puede sentirse cómoda con el ser promedio. When I started out in public speaking at age 17, Cuando yo empecé mi carrera de oratoria pública a la edad de 17 años, which was 5 years ago. que fue aproximadamente hace 5 años, When I started out public speaking at age 17, I made a decision. I'm not going to be average. There's enough average speakers out there. cuando yo empecé mi carrera de oratoria pública, yo tomé una decisión que yo no iba a ser promedio. Ya hay suficientes oradores promedios allá afuera. When I went into the ministry, I said there's enough average preachers out there. Cuando yo entré en el ministerio, yo dije, ya hay suficientes predicadores promedios allá afuera. I want to be better than most. When I do motivational speaking, I want to be better than most. I don't want to be the average motivational speaker. Quiero ser mejor que la mayoría. Cuando yo doy charlas de motivación, yo quiero ser mejor que la mayoría. Yo no quiero ser el orador motivacional promedio. I don't want to be the guy they just bring in because nobody else could make the show. Yo no quiero ser el tipo que todo el mundo trae porque sencillamente no consiguieron a más nadie para hacer el show. I want to be better than average. I want to be one of the top that there is. And I am. Yo quiero ser mejor que el promedio. Yo quiero estar allá arriba en el tope de los mejores de los mejores. ¿Y sabes qué? Yo soy de los mejores.
And if you don't believe I am, that's because you're a below average listener. Y si tú no crees que yo lo soy, es porque tú eres un oyente por debajo del promedio. I don't understand how that if excellence is one of the options, how could we possibly choose anything else? Yo no entiendo que si la excelencia es una de las opciones, ¿cómo es posible que nosotros escojamos cualquier otra cosa? If success and excellence is even one of my choices, why would I even think about anything else? Si el éxito y la excelencia es por lo menos una de mis opciones, ¿por qué yo pensaría en cualquier otra cosa? Excellence is it, man. Shoot for excellence. La excelencia lo es todo, campeón. Dispara hacia la excelencia. You ask my staff, say, what is Mark's favorite word? Tú ve donde mi equipo y pregúntales cuál es la palabra preferida de Mark. When he's talking to the staff, what is his absolute favorite word? Cuando él está hablando al equipo de empleados, ¿cuál es su palabra preferida? They'll tell you, it's excellence. Ellos te lo van a decir, es excelencia. The thing is, if excellence is even one of the options, El punto es este, que si la excelencia es una de las opciones, why settle for anything else? Why even settle for anything else? ¿por qué nos vamos a conformar con cualquier otra cosa? Jesus told a parable in the New Testament. Jesús contó una parábola en el Nuevo Testamento. Parable is like a story that helps you to understand a principle that he's wanting to get across. Una parábola es como una historia que te ayuda a explicar un principio que él quiere comunicar. And he told this parable about a man who was going on a long journey. Y él contó esta parábola sobre un hombre que se iba en una jornada muy larga. And so he called in 3 of his servants. And he says that he gave to one of them 5 talents. Así que llamó a 3 de sus siervos y dice ahí que a uno de ellos le dio 5 talentos. Which a talent was a form of money. Un talento es una medida de dinero. He said he gave one of them 5 talents. And he gave one of them 2 talents, and he gave one of them 1 talent. Entonces, a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. He said while he was gone, the one who had the 5 talents took it, invested it, bartered with it, and made another 5 talents. He doubled the money that his Lord had left with him. Y mientras él estaba lejos, el siervo que tenía 5 talentos los invirtió, negoció con ellos y duplicó los 5 talentos. The man who had the 2 talents took his 2 talents, invested it, bartered with it, negotiated, and made another 2 talents. He doubled his. El siervo que le habían dado 2 talentos también negoció los 2 talentos, los invirtió y también los duplicó. But the one who had 1 talent took it and dug a hole in the ground and buried it and hid it. Pero aquel que le habían dado 1 talento, hizo un hueco en la tierra y lo enterró y lo escondió. And said when the master came back from his journey, he came to them and he said, now tell me what you've done with what I gave you. Y dice que cuando el maestro regresó de su jornada, vino hasta donde ellos estaban y les dijo, ok, díganme qué han hecho con lo que yo les di. The one who had the 5 talents said, well, I went and bartered and worked and negotiated and invested and I doubled the money you gave me. I have 10 talents. El que le habían dado los 5 talentos dijo, bueno, yo los invertí, yo negocié y trabajé y los dupliqué. Yo ahora tengo 10 talentos. He said, well done. Y él dijo, muy bien hecho. The guy who had 2 talents came and said, well, I took the money, I invested it, I bartered with it, I negotiated, I doubled it, now I have 4 talents. He said, well done. El que tenía 2 talentos dijo, yo negocié con ellos, trabajé, los invertí y los dupliqué. Tengo ahora 4 talentos. Y el maestro le dijo, bien hecho. And the man with the 1 talent came to him and said, Y el que tenía 1 talento vino hacia su maestro y le dijo, I know that you're really expect a lot of people, and you know that I know that you're the type of a man that you harvest where you haven't even planted seed. Yo sé que tú tienes muy altas expectativas de las personas. Yo sé que tú eres ese tipo de hombres que cosechas incluso donde no has sembrado. And so
I wanted to be sure that I didn't lose what you gave me, and I'm really, really proud to tell you. Y entonces yo solamente quería asegurarme de que no iba a perder lo que tú me diste. Y yo estoy sumamente orgulloso de poder decirte That I still have what you gave me. que yo todavía tengo lo que me diste. Exactly. One talent. Exactamente, un talento. And the master said, you know that I'm above average. Tú sabes que yo soy por encima del promedio. It's normal for people to harvest where they planted, but you yourself said you know that I even get a harvest where I hadn't put any seed in. Es muy noble que las personas cosechen donde sembraron, pero tú mismo dijiste que tú sabes que yo cosecho donde ni siquiera he sembrado. I go beyond what everybody else does. I'm an achiever. Yo voy más allá de lo que el resto de las personas llegan. Yo logro las cosas y tú lo sabías. You should have at least taken my money and put it in the bank so I could have earned interest on it. Tú por lo menos has debido haber agarrado mi dinero y lo has haber puesto en el banco, donde yo haya podido por lo menos generar intereses en mi capital. But instead, you buried it and you're proud that you remembered where to dig. Pero no, tú en vez de hacer eso, tú lo entierras y tú estás orgulloso porque te acuerdas dónde lo enterraste. He said, you're fired. Take it away from him and give the one talent to the man who has 10. Y él dijo, estás despedido. Quítenle el talento y dénselo a aquel que tiene 10 talentos. See, there are many people who are proud of themselves for just maintaining. Fíjense, hay muchas personas que se sienten orgullosos por el sencillo hecho de estar siempre ahí manteniéndose. I didn't go bankrupt again this month. Este mes no me fui a la bancarrota otra vez. It's like one pastor said, praise God, this church is dying slower than anyone I've ever pastored. Como un pastor que una vez dijo, gracias a Dios que esta iglesia se me está muriendo mucho más lento que cualquier otra iglesia que yo haya pastoreado. Average puts me to sleep. A mí el promedio me pone a dormir. How could you possibly be satisfied with average when excellence is even an option? When we even have an opportunity to be excellent? When we have an opportunity for success? How could we possibly be satisfied to just be status quo? ¿Cómo es posible que tú te satisfagas con el promedio cuando la excelencia es una opción? Cuando tenemos una oportunidad para ser excelentes, cuando tenemos una oportunidad para ser exitosos. ¿Cómo es posible que tú y yo podamos conseguir satisfacción en ser sencillamente como uno más del montón? Whatever you do, and do it with excellence. Whatever you do, be productive. Do it with excellence. Lo que sea que tú hagas, hazlo con excelencia. Lo que sea que hagas, sé productivo. Hazlo con excelencia. I remember a few months ago, I happened to be in a room where one of our staff was taking some boxes. Me acuerdo hace unos meses que yo estaba en la misma habitación donde estaba uno de nuestros empleados colocando unas cajas. And he was just slopping them around and everything, just throwing them and everything all over the place. And I said, Y las estaba realmente lanzando ahí sin ningún orden específico. excuse me, would you mind taking those back down and restacking them neatly? Y yo le dije, discúlpame, ¿a ti te importaría bajar esas cajas de donde están y colocarlas una vez más de manera ordenada? He said, they're only boxes. Y él me contesta, pero si lo único que son unas cajas nada más. And I said, yeah, I know. Y yo le dije, sí, yo sé.
I said, but I'd like for you to stack boxes with excellence. Y yo le dije, pero me gustaría que tú colocaras y ordenaras las cajas con excelencia. He said, you're serious, aren't you? Y él me dijo, tú me estás hablando en serio, ¿verdad? I said, yeah. If you're going to stack boxes, let's do it with excellence. Y yo le dije, sí. Si vamos a ordenar cajas, vamos a hacerlo con excelencia. He said, but why? They're only boxes. Y él dijo, pero ¿por qué? Son solo cajas. I said, because you also talk on the phone in my behalf. Y yo le dije, porque tú también hablas por teléfono de parte mía. And you also write letters in my behalf. Y tú también escribes cartas de parte mía. And you also negotiate situations on my behalf. Y tú también negocias situaciones de parte mía. And if you don't draw the line for excellence at where you stack boxes, Y si tú no estableces el límite de excelencia en una tarea tan sencilla como ordenar cajas, then I'm a little uneasy not knowing where you draw the line for excellence, somewhere between stacking boxes and typing letters. entonces yo me siento un poquito inseguro no sabiendo dónde tú estableces los límites de excelencia entre ordenar cajas o escribiendo cartas en mi nombre. I said, so if it's all the same to you, Y yo le dije, entonces si todo es igual para ti, I'd rather you just did everything with excellence, then we wouldn't have to wonder where that you draw that line. yo prefiero que tú hagas todo con excelencia y así yo no tengo que imaginarme dónde tú estableces ese límite. And then he said those famous last words. Y después él dijo esas palabras muy famosas. You're different than me. Es que tú eres diferente a mí. That's not my personality. Esa no es mi personalidad. So I said, change. Y yo le dije, cambia. He said, what? Y él dijo, ¿qué? Change. Cambia. You have 5 minutes. Tienes 5 minutos. Go ahead. Adelante. It's just a decision. Es sencillamente una decisión. Just make a decision right now. You sitting in that seat, make a choice, make a decision right now. I'm changing. 5 minutes. I'm a different man. Toma una decisión en este momento. Tú que estás sentado en esa silla, haz una elección. En este mismo momento yo estoy cambiando. En 5 minutos soy un hombre distinto. Doesn't matter who I was when I came in. I'm leaving different because I made a decision. No importa quién era yo cuando entré aquí. Yo me voy como un hombre diferente porque yo tomé una decisión. If excellence is even one of the options, that's the only one I'm shooting for. Si la excelencia es una de las opciones, esa es la única por la cual yo estoy apuntando. Shoot for the moon. Even if you miss, you hit the stars. Apunta a la luna, que así falles, le llegarás a las estrellas. I spoke on this somewhere and I had somebody tell me, they said, ooh, I'm glad I'm not on your staff. Yo una vez hablé de este tema y una persona me dijo, eso lo doy gracias a Dios que no estoy en tu equipo de trabajo. Well, if you're afraid of excellence, I'm glad you're not either. Bueno, si tú le tienes miedo a la excelencia, yo también estoy muy contento de que no lo estés. Ask my staff. They're out there, ask them. What's it like to work for me? I don't tell them what to say. Pregúntenle a mi equipo de trabajo, ellos están allá afuera, pregúntenle cómo es trabajar para mí. Yo no le digo a ellos qué deben decir. Ask them what it's like to work for me. You know what they'll tell you? They'll say I'm the most generous person they've ever worked for, but I'm the most demanding. Pregúntales cómo es trabajar para mí. ¿Tú sabes qué te van a decir? Ellos te van a decir que yo soy la persona más generosa para quien ellos hayan trabajado, pero soy el que más demanda. And you know what?
I've had every one of my staff, in the last, I'd say, 3 months, every member of my staff has come to me separately, individually, and said, Mark, I want to thank you because you demand excellence and you bring out the best in me. ¿Y sabes qué? Cada una de las personas que trabaja para mí, en los últimos 3 meses, cada miembro de mi equipo han venido donde mí de manera individual y separada y me han dicho, Mark, yo te quiero dar las gracias porque tú demandas excelencia de mí y tú realmente sacas lo mejor de mí. There's a difference between beating somebody over the head with excellence and wounding them with the concept of excellence or inspiring them to be the best that they can be. Hay una gran diferencia entre cayendo a batazos a una persona por la cabeza con el concepto de excelencia y haciéndoles daño, hiriéndoles con el concepto de excelencia y sencillamente inspirar a una persona a hacer lo mejor que ellos pueden ser con el concepto de excelencia. And I don't want to come here and beat you over the head and tell you if you're not excellent then phooey on you. Y yo no quiero venir acá para decirte a ti, si tú no quieres ser excelente, entonces tú eres un perdedor. I want to come here and tell you excellence is an option for everybody in this building. Yo vine acá para decirles que la excelencia es una opción para cada individuo en este recinto. And if you're not excellent now, that's okay. You're still breathing. You're still alive. You still have another day. Y si tú no eres excelente ahorita, eso está bien. Tú continúas respirando, tú todavía estás vivo. Tú todavía tienes un día más. You still have time to change. You still have the option that you can be excellent if you choose to. Todavía tienes tiempo para cambiar. Tú todavía tienes la opción de que tú puedes ser excelente si tú eliges serlo. Let me read something to you here. Permítame leerles algo. Wernher von Braun, head engineer of NASA's Space Research and Development for the Apollo 4 project. Ingeniero titular para el Departamento de Investigación y Desarrollo de la NASA para el proyecto del Apolo 4. Said this concerning the Saturn V rocket, which is what propelled the rocket that went to the moon. Dijo lo siguiente con respecto al cohete Saturno V, que fue lo que lanzó el cohete a la Luna. He said the Saturn V has 5,600,000 parts. Él dijo, el Saturno V tiene 5,600,000 partes. Even if we had a 99% reliability. How many think 99% reliability is pretty good? Aunque nosotros tuviéramos un 99% de fiabilidad. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que 99% de fiabilidad es bastante bueno? Even if we had a 99% reliability, there would still be 5,600 defective parts. Aunque tuviéramos un 99% de fiabilidad, tuviéramos 5,600 partes defectuosas. Yet the Apollo 4 mission flew a textbook flight with only 2 anomalies occurring, demonstrating a reliability of 99.999%. Sin embargo, la misión del Apolo 4 tuvo un vuelo perfecto, reflejando solamente 2 anomalías, demostrando una fiabilidad del 99.9999%. If an average automobile with 13,000 parts were to have the same reliability, it would have its first defective part in about 100 years. Si un vehículo promedio con 13,000 partes tuviera la misma fiabilidad, tuviera su primera parte defectuosa en 100 años. Why is it that our automobiles have defective parts long before 100 years? I'll tell you why. ¿Por qué es que nuestros automóviles tienen partes defectuosas mucho antes de los 100 años? Yo te voy a decir por qué. Because NASA holds themselves to a higher standard than the automobile industry. Porque la NASA se somete a sí misma a unos estándares mucho más altos de lo que la industria automotriz se somete. They've made a choice. Ellos hicieron una elección. They made a decision. You say, but they have to. Ellos hicieron una decisión y tú dirás, pero es que ellos tienen que hacerlo. You're writing your own death warrant when you say that. Estás escribiendo tu propia sentencia de muerte cuando tú dices eso. If you excuse yourself
for a lack of excellence by saying the only people who have to be excellent are those who must do it for survival, then you have just given yourself the excuse to be less than excellent. You've given yourself an excuse to remain average. Si tú excusas tu carencia de excelencia, diciendo que las únicas personas que tienen que someterse a la excelencia son aquellos que tienen que hacerlo para poder sobrevivir. Entonces tú te acabas de dar a ti mismo la excusa para ser menos que excelente. Tú te has dado a ti mismo una excusa para mantenerte en el promedio. You need to cut other people a lot of slack. You need to be gracious to other people. You need to be generous towards other people. Tú necesitas ser flexible con otras personas. Tú necesitas tener gracia con otras personas. Tú necesitas ser generoso con otras personas. But you need to be hard on you. Pero tú necesitas ser duro contigo mismo. You need to hold you ask my staff. I can outwork any one of them. Tú necesitas someterte a ti mismo. Mira, pregúntale a mi equipo de trabajo. Yo puedo trabajar más que cualquiera de ellos. When they're tired and going home, I'm still working. I never ask my staff to do more than I will do. Cuando ellos están cansados y se están yendo a sus casas, yo estoy ahí todavía trabajando. Yo nunca le pido a mi equipo de trabajo que hagan más de lo que yo hago. I hold myself to a higher standard than I hold any of my staff members to. Any of them. I never ask of my staff what I ask of myself. Yo me someto a mí mismo a unos estándares más altos que cualquiera de mi equipo de trabajo. Yo nunca le pido a mi equipo de trabajo lo que yo me pido a mí mismo. When I came in here today, I didn't come in here just trying to throw something together, hoping that something fits and something hits you right. Cuando yo vine hoy para acá, yo no vine para ver si lanzaba algo allá afuera, a ver si sonaba bien y si todo salía como era debido y si ustedes quizás les impactaba algo. I didn't come in here saying, well, let me slop something up. I didn't have time. I was watching the movie and I didn't have time to get anything together. Figure out something. Yo no vine aquí diciendo, bueno, vamos a ver con qué salimos, porque es que no tuve tiempo, porque estaba viendo una película y no tuve tiempo de poner nada, o sea, realmente organizar nada. No, I studied. I applied myself. I worked and worked and worked diligently studying this thing and preparing myself to give you the best that I could possibly give to you. No, campeón, yo estudié, yo me apliqué, yo trabajé y trabajé y trabajé diligentemente y estudiando todo esto para darle a ustedes lo mejor que yo puedo darles. And I want you to know something. I want to be able to walk off this stage knowing that I've done a job well done. Y yo quiero que ustedes sepan algo, yo me quiero bajar de este escenario sabiendo que yo hice un excelente trabajo. I hold myself to a standard of excellence. I hold myself to that standard because I know that if I don't, yo me someto a mí mismo a un estándar de excelencia y me someto a ese estándar porque yo sé que si yo no lo hago, it doesn't matter how many other people do. Nadie más lo va a hacer. I'm going to measure up to the standard I hold for myself. Nadie me va a someter a mí a un estándar más elevado del que yo me someto a mí mismo. Some of you have been thinking, well, I got to be better because my upline is expecting more of me. Hay algunos de ustedes que están pensando, wow, yo tengo que ser mucho mejor porque mi upline tiene muy altas expectativas de mí. Forget that. Olvídate de eso, campeón. You need to expect more of yourself than your upline expects of you. Tú tienes que esperar más de ti de lo que tu upline espera de ti. You need to be more demanding of yourself than your upline is. Tú tienes que demandarte más de ti mismo de lo que demanda tu upline. It never needs to be that they hold a higher standard for you than you hold for yourself. Nunca debería ser de que ellos tienen un estándar para ti más alto del que tú tengas de ti mismo. Never let it be said that someone else held you to a higher standard than the standard you hold yourself to. Nunca permitas que se diga que alguien tiene estándares para ti más elevados de los que tú tienes para ti mismo. Hold yourself to a high standard and say, I want to achieve excellence. Sométete a ti mismo a unos estándares elevados y dite a ti mismo, yo quiero alcanzar la excelencia. I won't be satisfied till I get there. It may take me a while, but I'm going to achieve excellence. Yo no voy a estar satisfecho hasta que llegue ahí. Quizás me tome un poco de tiempo, pero yo voy a alcanzar la excelencia. Well, let's talk about Garcia. Bueno,
Hablemos acerca de García, Getting a message to Garcia. llevándole un mensaje a García. Over 100 years ago, Hace más de 100 años, a magazine was about to go to print. había una revista que estaba a punto de ser impresa. All they needed was one little filler article to just fill a little empty gap in the magazine. Lo único que necesitaban era un artículo de relleno para poder llenar un pequeño espacio en la revista. Hurriedly, the editor of that magazine scribbled out a little article about an American lieutenant in the U.S. Army. De manera apresurada, el editor de la revista escribió un artículo muy breve sobre un coronel en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. And after he scribbled out that little article, they sent the magazine to press. It went out into publication, and within the next couple of weeks, Y después que le escribió ese artículo, mandaron la revista a la imprenta y después que fue publicada, como un par de semanas después, they started getting requests for more copies of that magazine. More copies, more copies, more copies. empezaron a recibir solicitudes para más copias de la revista y más copias y más copias y más copias y más copias. People started asking for 100,000 copies at a time. Las personas empezaron a pedir hasta por 100,000 copias a la vez, 500,000 copies at a time. 500,000 copias a la vez, 1,000,000 copies. 1,000,000 de copias. Little article that didn't even have a title. There's not even a title to it. They called it the Garcia article. Un artículo pequeñito que no tenía ni título, lo llamaban el artículo de García. There wasn't even a title to it. Un artículo que no tenía ni título. And people wanted that article so much that eventually the magazine said, we can't print that many. You're just going to have to print them yourself. We'll just give you permission to go and print as many as you need. And since that time, in the last 100 years, Y la gente lo quería tanto que eventualmente la imprenta tuvo que decir, mira, nosotros no vamos a poder imprimir toda esa cantidad de copias, ustedes van a tener que hacerlo ustedes por su cuenta. Y desde ese entonces, en los últimos 100 años, a message to Garcia has been translated into every major language on earth, and over 100 million copies are in print. un mensaje a García ha sido traducido a cada idioma en el mundo entero y más de 100 millones de copias han sido impresas. It's one of the most published works of literature that has ever been written in the history of printed literature. En lo que a la historia de literatura impresa se refiere, es una de las obras más impresas en el mundo entero. Now, the obvious question is, what could be so stirring that would cause a little article about an American lieutenant to bring such response and such a demand for that article? La pregunta obvia es, ¿qué podía ser tan impactante que ocasionara que un artículo sobre un coronel norteamericano ocasionara tal respuesta y tal demanda por un artículo? Well, you have to go back and look at the history of it. You see, back in 1895, Bueno, realmente tienes que ir hacia atrás y ver la historia de todo esto, porque fíjense, en 1895, Spain had invaded the little island nation of Cuba. España había invadido a una pequeña nación llamada Cuba. The Spanish army was oppressing and brutalizing the innocent Cuban citizens. Las Fuerzas Armadas españolas estaban oprimiendo y brutalizando a los ciudadanos cubanos. The President of the United States realized that because of the close proximity of Cuba to the United States, less than 100 miles off our coast, Y el presidente de los Estados Unidos se dio cuenta que gracias a la corta distancia que había entre Cuba y los Estados Unidos, que es menos de 100 millas de costa a costa, and also because of the fact that the United States had so many investments in Cuba, business investments, y el hecho de que los Estados Unidos tenía tantas inversiones en Cuba, inversiones de negocios, that it was necessary for us to have an American presence down there. So in 1897, when rioting erupted in the streets, que era necesario que existiera una presencia norteamericana en Cuba. Y en 1897, cuando empezaron todas las protestas en las calles, they sent the battleship Maine down to the Havana harbor, and it sat in the Havana harbor. se mandó la fragata Maine al puerto de Cuba. There was no aggression on behalf of the United States towards Spain, towards the Spanish army in Cuba. We didn't do anything at that point, but we just wanted the battleship to be there as an American presence. No hubo ningún tipo de agresión por parte de los Estados Unidos hacia las fuerzas españolas, solamente había una presencia
de los Estados Unidos en el puerto de Cuba. February of, I believe it was 1898, there was an explosion in the Havana harbor which sunk the battleship Maine. En febrero de 1898, si mal no recuerdo, hubo una explosión en el puerto de Cuba que ocasionó que la fragata Maine se hundiera. And the saying throughout the United States was, remember the Maine. Y el dicho que había alrededor de todos los Estados Unidos era, acuérdense del Maine. Shortly after that, the United States declared war on Spain, and the Spanish-American War started. Poco después de estos eventos, los Estados Unidos le declara la guerra a España, y esto dio inicio a la guerra entre España y los Estados Unidos. Eventually, when we won the Spanish-American War, it not only liberated the little island nation of Cuba, it also liberated the Philippine Islands. Eventualmente, cuando ganamos la guerra contra España, no solamente liberamos la isla de Cuba, pero también liberamos a las Islas Filipinas. But before we could start that war, it was imperative that we establish contact Pero antes de iniciar esa guerra, era imperativo de que nosotros estableciéramos contacto with the general, the Cuban general, who was leading the rebel forces of Cuban citizens who wanted their freedom from Spain. con el general cubano que estaba liderizando a las fuerzas rebeldes de Cuba, que querían su libertad librarse de España. His name was General Calixto Garcia. Su nombre era General Calixto García. He was a Cuban-born Creole. Él era un criollo nacido en Cuba. He was hiding in the remote jungles of Cuba. No one knew where he was. No one. Y él se estaba escondiendo en las junglas de Cuba. Nadie sabía dónde él estaba. Nadie. The Spanish army was in hot pursuit of General Garcia. Las fuerzas españolas estaban en una búsqueda ardiente por el general García. The entire army of Spain that was in Cuba could not find Garcia. That's how well hidden he was. Y ninguna de estas fuerzas, todas las fuerzas españolas completicas estaban buscando a este hombre y no podían encontrar al general García. Así de bien escondido estaba él. And President McKinley called in Colonel Arthur Wagner, who was the head of the Bureau of Military Intelligence for the United States. Y el presidente McKinley llamó al general Arthur Wagner, que era el jefe del Departamento de Inteligencia Militar en aquel entonces. Colonel Wagner, I need to ask you something. Do you know of anyone who can find Garcia for me and get a letter to him? General Wagner, ¿tú puedes conseguir a alguien que pueda conseguirme a mí, al general García, y darle una carta de mi parte? I need to get a message to Garcia because Garcia is the key. Yo necesito enviarle un mensaje a García, porque García es la clave To the future of this war. para el futuro de esta guerra. And without even hesitating, Colonel Wagner said, Y el general Wagner dijo sin vacilar, I have a man by the name of Lieutenant Andrew Summers Rowan. yo tengo un hombre que se llama Coronel Andrew Rowan. He said, if anybody can get a message to Garcia, Rowan can do it. Él dijo, si hay alguien que le puede llevar un mensaje a García, Rowan lo puede hacer. They called him in. Llamaron a Rowan, They handed Rowan the message to get to Garcia, le entregaron el mensaje que tenía que darle a García, and he left without asking one question. y se fue sin preguntar una sola pregunta. One question. He didn't ask one question. Ni una pregunta. Él no hizo ni una sola pregunta. He didn't say, where is he? Él no dijo, ¿dónde está? How do I recognize him? ¿Cómo lo reconozco? What does he look like? ¿A quién se parece? Who are my contacts? ¿Quiénes son mis contactos? How do I get there? ¿Y cómo voy a llegar yo allá? Where would I go if I don't find him there? ¿A dónde me dirijo si no lo consigo allá? How would I go about doing this? What do you want me to do next? Y después, ¿cuál es el próximo paso a seguir? He didn't ask one question. Él no hizo ni una sola pregunta. All he did was to leave and return 3 weeks later and announce the job has been completed. Here is Garcia's response. Lo único que él hizo fue irse y regresó 3 semanas después y dijo, ya el trabajo está hecho, aquí está la respuesta de García. Well, Elbert Hubbard, Ahora,
Albert Hubbard, who was the editor of the magazine we spoke of, que era el editor de la revista de la cual hemos estado hablando, was sitting with his family at dinner one night. una noche estaban sentados a la mesa cenando toda la familia, And as they were sitting at dinner, discussing the Spanish-American War, y mientras estaban cenando, estaban discutiendo they were discussing the heroes of the war, and everyone was saying that they thought that Garcia, General Garcia, was the hero of the Spanish-American War. y estaban hablando con respecto a los héroes de la guerra. Y todos estaban hablando sobre cómo ellos pensaban que el general García había sido el héroe de la guerra española americana. But in the process of discussing it, Albert Hubbard's son, Bert, spoke up and he said, Dad, I think Rowan is actually the hero of the Spanish-American War because he got the message to Garcia. Pero en el medio de la discusión, el hijo de Albert, Bert, dijo, papá, yo creo que el héroe de esta guerra en verdad es Rowan. Él es el héroe de la guerra española americana porque él le dio el mensaje a García. And something jumped in his heart. Something leaped in Albert Hubbard's heart. And he said, that is right. He's the hero. And that's when he went and penned this little brief article. Y algo saltó en el corazón de Albert Hubbard. Algo, se le encendió una luz porque él dijo, eso es verdad. Él es el héroe. Y fue en ese instante que él fue y escribió este pequeño artículo That has now been circulated around the world for the last 100 years. que en los últimos 100 años ha ido alrededor del mundo. And I'd like to read a couple of excerpts from it for you if I could. Y a mí me gustaría leer para ustedes un par de extractos de ese artículo. Now, it was written 100 years ago, but it's going to be hard to believe. Bueno, esto fue escrito hace 100 años, pero va a ser muy difícil de creer. You're going to think it was written yesterday. Ustedes van a creer que se escribió ayer. The point I wish to make is this. McKinley gave Rowan a letter to be delivered to Garcia. Rowan took the letter and did not ask, where is he at? Lo que quiero hacer notar es lo siguiente. McKinley le dio a Rowan una carta para que la entregara a García, y Rowan no preguntó, ¿en dónde lo encuentro? By the eternal, there is a man whose form should be cast in deathless bronze and the statue placed in every college of the land. Verdaderamente, aquí hay un hombre que debe ser inmortalizado en bronce y su estatua colocada en todos los colegios del país. It is not book learning young men need, nor instruction about this and that, but a stiffening of the vertebra, which will cause them to be loyal to a trust. Porque no es erudición lo que necesita la juventud, ni enseñanza de tal o cual cosa, sino la inculcación del amor al deber, de la fidelidad a la confianza que en ella se deposita. To act promptly, concentrate their energies, do the thing, carry a message to Garcia. Del obrar con prontitud, del concentrar todas sus energías, hacer bien lo que se tiene que hacer, llevar un mensaje a García. You, reader, put this matter to a test. You're sitting now in your office. 6 clerks are within call. Lector amigo, tú mismo puedes hacer la prueba. Te supongo muy tranquilo, sentado en tu despacho y a tu alrededor 6 empleados dispuestos todos a servirte. Summon anyone and make this request. Please look in the encyclopedia and make a brief memorandum for me concerning the life of Correggio. Llama a uno de ellos y hazle este encargo. Busque, por favor, la enciclopedia y hágame un breve memorándum acerca de la vida de Correggio. Will the clerk quietly say yes, sir, and go do the task? ¿Esperas que tu empleado con toda calma te conteste, sí, señor, y vaya tranquilamente a poner manos a la obra? On your life he will not. Desde luego que no. He will look at you out of a fishy eye and ask one or more of the following questions. Abrirá desmesuradamente los ojos, te mirará sorprendido y te dirigirá una o más de las siguientes preguntas. Who was he? ¿Quién era él? Which encyclopedia? ¿Cuál enciclopedia? Where is the encyclopedia? ¿Dónde está la enciclopedia? Was I hired for that? ¿Eso me corresponde a mí? What's the matter with Charlie doing it? ¿No sería mejor que lo hiciera Carlos? Is he dead? ¿Murió ya? Is there any hurry? ¿Qué tan rápido lo quiere usted? Shan't I bring you the book and let you look it up yourself? ¿No sería mejor que le trajera el libro para que usted mismo lo buscara? What do you want to know for? ¿Para qué lo quiere usted saber? Now, if you're wise, you'll not bother to explain to your assistant that Correggio is indexed under the C's and not under the K's. Si eres sabio y conoces la ineptitud de tus empleados, no te molestarás en explicar a tu ayudante que Correggio se encuentra en la letra C y no en la K, But you will smile sweetly and say, never mind, and go look it up yourself. y te limitarás a sonreír e irás a buscarlo tú mismo. Does that sound like maybe our society today? ¿No le suena eso quizás como nuestra sociedad de hoy en día?
Let me read one other excerpt for you, please. Permítame leer un extracto más para ustedes, por favor. We've recently been hearing much maudlin sympathy expressed for the downtrodden denizen of the sweatshop and the homeless wanderer searching for honest employment. En las últimas fechas es frecuente escuchar que se excita nuestra compasión para los enternecedores lamentos de los desheredados, esclavos de salario, que van en busca de un empleo honesto. Nothing is said about the employer who grows old before his time in a vain attempt to get frowsy ne'er-do-wells to do intelligent work. Nadie compadece al patrón que envejece antes de tiempo por esforzarse inútilmente para conseguir que el aprendiz chambón ejecute bien un trabajo. And his long patient striving with help that does nothing but loaf when his back is turned. Ni nos ocupamos del tiempo y paciencia que pierde en educar a sus empleados para que estén en aptitud de realizar su trabajo, empleados que flojean en cuanto vuelve la espalda. Have I put the matter too strongly? Possibly I have. But when all the world has gone a-slumming, I wish to speak a word of sympathy for the man who succeeds. ¿Son demasiado severos los términos en que acabo de expresarme? Tal vez sí, pero cuando todo el mundo ha prodigado su compasión por el proletario inepto, yo quiero decir una palabra de simpatía hacia el hombre que ha triunfado. My heart goes out to the man who does his work when the boss is away as well as when he is at home. Admiro de todo corazón al hombre que cumple con su deber, tanto cuando está ausente el jefe como cuando está presente. And the man who, when given a letter for Garcia, quietly takes the missive without asking any idiotic questions and with no lurking intention of chucking it into the nearest sewer or of doing anything else but deliver it. Y el hombre que con toda calma toma el mensaje que se le entrega para García, sin hacer tontas preguntas, ni abrigar la aviesa intención de arrojarlo en la primera tarja que encuentre, o de hacer cualquier otra cosa que no sea entregarlo. Never gets laid off, nor has to go on strike for higher wages. Civilization is one long anxious search for just such individuals. Anything such a man asks shall be granted. Jamás encontrará cerrada la puerta, ni necesitará armar huelgas para obtener un aumento de sueldo. Esta es la clase de hombres que se necesitan, y la cual nada puede negarse. His kind is so rare that no employer can afford to let him go. Son tan escasos y tan valiosos que ningún patrón consentiría en dejarlos ir. He is wanted in every city, town, and village, in every office, shop, store, and factory. The world cries out for such. A un hombre así se le necesita en todas las ciudades, pueblos y aldeas, en todas las oficinas, talleres, fábricas y almacenes. El mundo entero clama por él. He is needed and needed badly, the man who can carry a message to Garcia. Se necesita, urge, el hombre que pueda llevarle un mensaje a García. He's the man who's going to help you win your war. Él es el hombre que te va a ayudar a ti a ganar tu guerra. All you need is to find 6 Garcias. Todo lo que tú necesitas hacer es conseguir a 6 Garcías. Can you do it? ¿Puedes hacerlo? I'm here to tell you something. Yo estoy aquí para decirles algo. Garcia is not easy to find. García no es fácil de encontrar. But if you can find him, Pero si lo encuentras, you'll win the war. vas a ganar la guerra. And I'm just wondering, is there a Rowan in the house? Y yo me pregunto si en este recinto hay un Rowan. I want you to know something. Yo quiero que ustedes sepan algo. I don't say this arrogantly. I say this with just a confidence. Y yo no digo esto de manera arrogante, lo digo con confianza. I know that if you told me that I had to get a message to Garcia, I know I could find that dude. Yo sé que si tú me hubieras dado a mí un mensaje para yo entregárselo a García, yo sé que yo consigo a ese tipo. The whole Spanish army may not be able to find him, but this boy can find him. Las Fuerzas Armadas Españolas completas quizás no lo puedan encontrar, pero este muchacho que está aquí lo puede conseguir.
I may have to go through a lot of muck. Yo quizás tenga que pasar por muchísimo lodo, I may have to go through mud. cruzar barro, I may have to swim rivers. tendré que cruzar ríos. I may have times that I get so exhausted that I don't feel like I can put one foot in front of the other. Habrán momentos que estaré tan exhausto que voy a sentir que no puedo poner un pie frente al otro. There may be times that I get discouraged and everybody tells me to give up and quit because Garcia already went home. Van a haber momentos en que me voy a frustrar y todo el mundo me va a decir que me rinda y me raje, porque García ya se fue para su casa. There may be times that people even try to make me believe that there are no more Garcias. Van a haber momentos en que la gente me va a hacer pensar a mí de que ya no existen más Garcías. That's a long time ago. You would have had to get into this thing a long time ago to find the Garcias because they're already at the top. Eso fue hace mucho tiempo. Has tenido que haberte metido en esto hace muchísimo tiempo para poder conseguir a los Garcías, porque ellos ya están en la cima. But I believe there's still a Garcia out there somewhere, and if I just won't quit. Pero yo creo que sí existe un García allá afuera en algún lugar, y si yo sencillamente no me rindo, If I just won't give up, si yo no me rajo, I know I can find Garcia. yo sé que yo puedo encontrar a García. I just have a feeling there's somebody sitting in here right now saying, Mark, Yo tengo una corazonada de que hay alguien aquí ahorita sentado diciendo, Mark, you're different. tú eres diferente. Mark, you're different. I'm not like you. Mark, tú eres diferente. Yo no soy como tú. Change. You got 5 minutes. Cambia. Tienes 5 minutos. I love you. Los amo.